japonés, ¿cierto? No japonés, hola, Japo and Pop, ¿cierto? Último capítulo, no sé si esta temporada, no sé si vamos a seguir, pero lo hemos pasado bien, Palomasa. Sí, la verdad es que sí, la hemos pasado bien, bastante bien, la verdad. Y ha pasado Yo muy espero que rápido. podamos hacer una segunda temporada como con otros temas, porque en realidad está entretenido este tema, poder difundir un poquito más, hablar de ciertos temas, ¿cierto? De como de cultura, de todo un poco en realidad. Entonces, Sí, cierto, y ha pasado muy rápido, ¿no? Ha pasado muy, muy rápido. sí, Este es nuestro capítulo número 7 de esta iniciativa que en realidad quería acercarlo un poquito más al día a día japonés, que eso es nuestro propósito también. Recuerda que el japonés quiere ofrecerte cultura, idioma y además mejorar tu día a día. Entonces de aquí vamos a conocer qué cosas pueden aportarlo en este nuestro día a día. Así que vamos a ir a las perfecto. noticias que tenemos para el día de hoy. Hoy día, bueno, traemos noticia, una espesa y la otra que quizás puede subir el ánimo. Vamos a hablar de el primer personaje que fue elegido de Sailor Moon por los y las japonesas. Ahí lo voy a dejar como un tema incógnito porque Oriel va a comentar como más sobre ese tema, pero está como Yes, muy, yes, muy yes. interesante y podemos debatir sobre qué personaje nos gustaba más o qué sé yo, está como, da para mucho. Y por otro lado, tenemos la triste noticia de que la tasa de suicidios en Japón ha aumentado. Así que ahí está potente el tema. Se ha producido un aumento durante esta cuarentena. Él estaba bajando, de hecho, pero en la cuarentena algo sucedió y lo peor de todo, yo diría que es lo que más complicado, lo que más me removió a mí de esta noticia particularmente, es que son personas de los 15 a 20 años, o sea, ni siquiera es un rango etario superior, sino que es gente bastante joven la que ha aumentado esta cifra. ¿Qué te parece? Oh, qué terrible. ¿Y por qué se debe eso? O sea, normalmente era como por un tema de bullying o temas de colegio, bueno, sí, así, temas de Mm, personalidad también muchas veces. Ahora, ¿qué está pasando? mm. Bueno, a ciencia cierta, como un poquito de contexto para que la gente sepa más, resulta que las cosas en Japón estaban apuntando para mejor porque ya sería como hasta el 2019, el 10.º año consecutivo donde las cifras estaban bajando, o sea, estaba habiendo un cambio, pero en esta cuarentena algo sucedió. Y como tú dices, claro, está ligado a ciertos contextos, ciertas problemáticas, pero a través de un análisis de las notas que se fueron dejando, obviamente notas de suicidio, eh, la mayoría confesó que se debía a problemas escolares. Ya, la mayoría era eso, problemas escolares. Ahora, no se especifica, tú sabes que la cultura japonesa, lo hemos conversado acá, que en realidad no dicen directamente qué es, o aunque lo hayan dejado en las notas, probablemente al momento de hacer la noticia quisieron dejarlo como algo privado. Entonces, más allá de problemas escolares, no se sabe qué tipo de problemas, si es por estrés, si es por bullying, por algún otro tema, no se sabe. Ya después la segunda causa serían problemas en el hogar, y tampoco se sabe. Nuevamente es como una causa privada, entonces tampoco hay mayor información. Y la tercera es por alguna enfermedad. O sea, podríamos decir que la mayoría de las causas de estos suicidios son factores completamente externos, podríamos decir. O sea, quizá bullying, como tú estabas mencionando, estrés o alguna situación particular en los hogares, la presión, no se sabe. Entonces es como bastante preocupante cómo ha ido aumentando la cifra, sobre todo porque son personas, como te digo, que van de un rango etario de los 15 hasta los 20 años los que han aumentado la cifra. Entonces está como bien complejo el tema. Oh, complicado, complicado, complicado. ¿Qué dicen autoridades? ¿Hay algún indicio de, no sé, o algunas medidas que quieren a tomar? ¿Aparece algo con respecto a esa información? ¿No? Por el momento lo que están haciendo, se están analizando los casos, se está tratando de hacer el estudio, analizar las causas, pero está complicado realmente. Igual salió un estudio publicado que me llamó bastante la atención en esta noticia, donde la primera causa de muerte de los y las japonesas entre un rango etario de 15 hasta los 39 años es el suicidio. O sea, es un tema como hasta los 39 años es la primera causa de muerte. Ya después, cuando se llega a los 40 hacia adelante, la causa vendría a ser el cáncer como la segunda causa y luego el suicidio. O sea, el suicidio está como en primer lugar y después pasa a segundo lugar, pero ahí es como un paso bien chiquitito, así que está como muy, muy complicado y de hecho también se publicó como una tasa comparativa de suicidio de distintos países donde estaba Francia, Alemania, Estados Unidos,
Canadá incluso, y esos países tienen como en su primera opción causa de muerte accidentes y luego tienen suicidio. Entonces igual yo diría que es algo que, si bien en Japón es como el número uno, podríamos decir en este caso, yo creo que es algo que está afectando como a nivel mundial, quizás por problemas que se han producido durante esta pandemia, el contexto que estamos viviendo, quizás no saber lidiar con toda la presión de, no sé cómo están llevando otras políticas en otros lados, pero como lo que sería el teletrabajo, quizás algún contexto escolar, algo nuevo a lo que se están enfrentando las sociedades, pero está como complicado el tema, está bien fuerte. Hoy no, interesante esto porque además cuando yo estuve en Japón en el 2018, estuve conversando con algunos profesores con respecto a este tema y me comentaron que estaban tomando medidas. Por ejemplo, había una medida como de socorro entre compañeros. Por ejemplo, se le hacía una encuesta de cómo te sentías en las salas o quién creía que tuvieras cierto problema o quién creías que necesitaba ayuda. Eso se enviaba de manera anónima a todos los niños y los niños indicaban qué persona podría tener algún tipo de problema y a esa persona, ¿cierto? Con él se trabajaba, así de manera aislada. Esto ocurrió, claro, en el 2018. Eso se estaba empezando. Yo creo que esto era una especie de piloto, al menos en la escuela donde me comentaba el profesor. Esto era en Fukuoka. Mm. ¿Ya? Pero no es como parte de las políticas así públicas, así como Mm, combatir el suicidio. Bueno, esto pasa en realidad en todo el mundo también. De hecho, acá en nuestro país sí, también debe estar por ahí nuestras sí, tristes estadísticas con respecto a, sobre todo, bueno, del suicidio adolescente. Eso también igual de complejo. sí. Y además que igual históricamente Japón tiene como un tema con el suicidio en realidad que es bien fuerte. O sea, uno de los temas que siempre sale como cuando se habla de suicidio en Japón es el bosque de Aokigahara, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Siempre se me olvida como un poquito el nombre, el bosque de Aokigahara, así que también es como, bueno, hasta no recuerdo qué año, déjame pensar, como hasta 1960 parece que se publicaron las cifras de la gente que se encontraba, pero ahora no se publican actualmente porque las autoridades consideran que eso sería como alertar más a la población porque los casos han ido en aumento, entonces ahora nadie sabe cuánta gente se encuentra en ese lugar y es un tema como bien fuerte en Japón. Ahora, como tú dices, yo creo que es algo que está sucediendo en todo el mundo por distintas razones, distintos contextos, pero yo creo que se da un poquito quizás a cómo se ha dado este año y también como a las presiones o a los desafíos que nos hemos tenido que ir enfrentando también porque es como algo nuevo. O sea, antes nadie pensaba como en esto del teletrabajo, de Zoom, o eran como cosas bastante, o sea, como lejanas, ¿no? Era como una realidad casi posapocalíptica y ahora es como se volvió algo tan real, tan cotidiano, entonces quizás hay otras cosas que no se están viendo y yo creo que con el tiempo van a ir implementando algunas medidas también porque de seguro a Japón esto sí le preocupa, o sea, 10 años consecutivos en que esta tasa estaba bajando y ahora de repente sube de nuevo, subió un 10%, no es una cifra tan alarmante, pero igual, o sea, es un retroceso. Efectivamente, ¿cierto? Y tú bien que lo mencionas, o sea, este igual ataca mucho a los países que están del primer mundo. De hecho, ahí top estaba hasta hace tiempo Mm, atrás Corea, o sea, por el sur, Corea del Norte, perdón, Corea del Sur. mm, Y dentro de la estadística, uno de los países que aparecía, también me parece muy interesante y chocante, Uruguay. Uruguay como un top así dentro de Sudamérica. Eh, ¿Tendrá que ver un poco con eso? Yo creo que sí. O sea, a mí siempre me contaron cuando estaba chico, al menos cuando estábamos en clase de historia, los profesores nos contaban que los países como que tenían altos niveles de bienestar social eran los que tenían más altas mm, tasas de suicidio a nivel mundial. Y eso es algo que no te comentan mm, mucho. Todos comentan los avances tecnológicos, todo mm. esto, esta cotidianidad donde cuidan a la gente, qué sé yo. Pero es un poquito triste este otro lado oscuro que tienen todos estos países. Sí, yo creo que igual es un poco no sé si decir el precio, pero claro, como el país está preocupado de producir o de que todo esté funcionando igual, para que todo funcione y se mantenga, igual es como yo creo una presión súper grande, ¿no? Como un ritmo de vida quizás muy agitado, no sé, y eso puede afectar a las personas de diferentes maneras. Ahora, el tema con Japón, o lo que a mí me choca un poco más, es como que la tasa es de gente muy joven, o sea, imagínate 15 años, es como una edad eh, ¿cuánto se llama? No sé si es
decir dolorosa, pero me llama la atención. Solo lo voy a dejar así porque obviamente cualquier edad en la que se produzca alguna de estas tragedias, obviamente produce como un choque, ¿cierto? Pero que sea precisamente como en un rango como la adolescencia, la juventud, no sé, igual lo encuentro como Claro, muy preocupante. de hecho ya súmale que la adolescencia en todo el mundo es súper compleja, están todos teniendo ciertos cambios Sí. fisiológicos, ciertos físicos, ciertos psicológicos, entonces el tema aquí también detonante es la exigencia que se da mucho en los colegios japoneses, el tema también de la competitividad, el tener que dar lo mejor de uno siempre, o sea, esto está en nuestras cabezas, y el caso que no funciona, estamos pero en el suelo. Yo creo que por ahí va este tema, y sumémoslo también a este tema de la pandemia, entonces es una mezcla fatal, Claro. fatal, fatal, fatal. No, es como mucho contexto. O sea, yo siempre pienso en la gente ahora de que va, por ejemplo, a primero medio, o que se ha tenido que cambiar de liceo o de institución, no sé, o la gente que está entrando a primer año de universidad, o sea, no va a tener como ese contacto con sus otros compañeros, compañeras, de presentarse, o no sé si lo harán, a lo mejor van a ir a algo, dependerá de la universidad o del colegio o qué sé yo, pero claro, está como súper complicado porque básicamente tus posibilidades de conectarte con tu propio grupo están como son súper lejanas ahora. O sea, ojalá que se den o que encuentren maneras, pero está como, yo creo que eso igual afecta un poco porque no conoces como a quién tienes al lado. O sea, es como complicado, yo creo. Claro, eso súmale también el tema de que todos tenemos que estar conectados, todo, de hecho, en sí, la comunidad del colegio, todo se trabaja en grupo, en grupo, entonces Sí, pues. es un poquito como incoherente conjunto con esta situación, donde tenemos que todo trabajarlo de manera Sí. Oye, individual, pero tenemos que desociar. Cuéntame. oye, a mí me mintieron, a mí me dijeron que en la universidad se trabajaba menos en grupo. Yo personalmente, donde más he trabajado en grupo es en la universidad que en el colegio, debo decir. Es decir, no sé si a alguien más le ha pasado, pero yo escuchaba como mucho que en la universidad trabajabas de forma más individual y todo, pero a mí me ha tocado totalmente lo contrario. Bueno, que también por estudiar traducción se dice que los y las traductoras, ¿cuánto se llama? Siempre trabajan en grupo, entonces te acostumbran a esa dinámica, puede ser por eso también. Pero yo creo que es un factor a considerar también. También puede ser, también puede ser. Pero bueno, es trágico, y encuentro que también es parte un poquito del contexto, o quizá consecuencia de lo que estamos viendo hoy en día. Ojalá que esto pueda ir mejorando y que definitivamente, o sea, si ya sabemos que esto puede pasar, tiene que haber un cambio social profundo de cómo nos relacionamos en el día a día, y también tenemos que buscar fórmulas para poder evitar este tipo de situaciones. Bueno, de hecho, creo que el suicidio es uno de los problemas más complicados que hay dentro de una sociedad, por así decirlo, porque es tan multicausal Sí. que es demasiado complicado entenderlo. Pero en fin, son cosas con las que tenemos que lidiar siempre, desde siempre. Sí. Ojalá, como tú dices, mejore con el tiempo y se puedan encontrar soluciones a nuevas aristas en realidad. Y ahora, Oriel, pasando a otro tema como para salir de esta como noticia un poquito más densa, ¿te parece que nos comentes el tema de Sailor Moon, que está como bien interesante eso, de verdad? Que yo estaba esperando por esta noticia, tengo que decirlo, como fan de Sailor Moon, ¿En lo estaba serio? esperando, así que... Fan de Sailor Moon. Bueno, date chica, o lo viste después en repeticiones, qué sé yo. Lo vi, no, lo vi estando chica, ya lo confieso, como como con esa ola de anime, del etcétera, el Club de los Tigritos, lo vi estando pequeña, con mis primas también, que como, de hecho, esto como súper anecdótico, recuerdo que una vez estaba como de moda unas varitas que no tenían nada que ver con Sailor Moon para nada, era una estrella rosada, creo que brillaba con luces, y yo juraba que era como el báculo de Serena, así yo me juraba una Sailor Moon, así que estaba muy chica, tengo que haber tenido como, ¿cuántos? 7 años, 10 años como mucho. Pero después obviamente la vi de nuevo, estando más grande, y donde me quedé como atrapada, lamentablemente, fue como en la nueva que sacaron, en la última, donde ya los dibujos están más estilizados o qué sé yo. Así que puedo decir que
que me quedé como con el viejito, con la primera Con entrega. la noventera, Debo con la noventera de la anime, claro, ¿cierto? Ah, Soda sí, Disney. sí, Bueno, yo era bacán, súper fanático de Sailor Moon, antes que quizá Dragon ¿en Ball, serio? sí, obviamente. Pero en esas épocas el tabú era impresionante, o sea, no voy a decir que te gustaba Sailor Moon abiertamente, era más complicado. Pero después da lo Sí, mismo, me ahora da lo imagino. mismo en realidad. De hecho, tengo mi Sailor Moon favorita, que mi Sailor Moon favorita es la Lady Black Moon. ¿No estoy por todo esto? ¿Mm? ¿Cuál es tu Sailor Moon favorita? Mi Tu Sailor Moon Sailor favorita, favorita. no, Sailor favorita. Mi Sailor favorita. Mi Sailor favorita es Sailor Mars. Me Sailor gusta el Moon. juego, me encanta. Siempre me gustó su personaje, como que fuera, ¿cuánto se llama? No, como tan, Temperamental. mostraran eso. ¿Cómo? Temperamental. Claro, que fuera como más impulsiva y que fuera, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir en buen chileno porque no se me ocurre otra palabra, pero que fuera tan chora, que fuera como tan confrontacional, a lo mejor podría Sí, ser, pero confrontacional. me encantaba esa faceta de ella. ¿Cierto? Bueno, te comento, la NHK, en el marco de, ¿cómo se llama? De la nueva película que va a ser ahora, o sea, que no, se va a estrenar en febrero ya del próximo año, de Sailor Moon, ¿cierto? Un poquito recuperando como esta idea de la Sailor Moon noventera. Hizo una encuesta súper interesante. ¿Por qué? Porque solamente, bueno, perdón, no solamente, sino que 89% de los entrevistados fueron entrevistadas. Entrevistadas fueron todas mujeres, 89. Solamente un 11% fue un hombre, así que no fue tan proporcional, por así decirlo. ¿Ya? Dentro de esto se preguntaba básicamente, a todo esto, el rango de edad era entre 20 a 39 años, o sea, era gente mayor, era gente Igual, mamá. Era gente mayor. mm, Y bueno, entre todas estas preguntas, bueno, perdón, ¿cómo se hizo esta selección? En realidad lo que hicieron es dividir a todos los personajes que existían, o sea, tuvieron también que escoger entre el alter ego o la Sailor Scout específica, ¿ya? Entonces podían elegir a Mamoru, por mm, ejemplo, el novio de Serena, de Usagi, y también a Tuxedo Mask. Los ponían como todos como personajes distintos, ¿ya? Y fue claro. muy interesante lo que sucedió acá. Porque bueno, dentro de los 20, del top 20, mi favorito de la Black Lady estuvo en solamente 19. No es tan popular, no es tan popular. No es No, tan popular. no. Fue muy terrible, muy terrible. Te comento que en el año 90 también se hizo esta misma, una encuesta muy parecida en realidad, y quien estaba así, pero top, era Emi Mizuno, ¿cierto? La cerebrito, un poquito más Mm, nerdy, y bueno, es como un poquito quizás el prototipo como de la mujer con la cual me iba a mm. casar en los 90. ¿Eh? Pero esto O sea, ya cambió. Dime. yo creo que el tema de Amy iba más como por el tema como de que ella era más intelectual, quería ser una doctora, como que tenía como esa visión, o sea, no era como tanto llegar quizá al matrimonio, no sé, probablemente sí, eventualmente iba a llegar o qué sé yo, pero tenía como la convicción de ser científica, que a lo mejor en esos años era algo más infrecuente, digo yo, para las mujeres, qué sé yo, que se visibilizara. Digo yo, no sé, es una Puede idea que se ser, me viene puede de por ser. qué fue tan popular. Puede No. ser, pero fíjate que ella igual se sentía como en este prototipo como de la mujer un poquito más como casera, por así decirlo, como más Sí, pegada a la también es verdad. casa, que justamente era el prototipo de la mujer de los 90, que era más así, más tranquila, que sea, o quizás lo que se buscaba en esa época. Pero evolucionó. Y Emi Mizuno quedó en el número 10, ya el número 10. Incluso fue superada en el puesto número 8 por Makoto Kimi. O sea, con la chica ahí dura del grupo, estuvo ahí más arriba que Emi. Que Emi, chama. Oh, no te creo, no te creo. Oh, y ya me estoy cuestionando quiénes están. Bueno, tengo una pista ahí en la foto que tú estás mostrando, pero estoy todavía intrigada como sobre el top. O sea, ¿quiénes llegaron entonces como el top número 5? El top número 5 ya. Te comento, bueno, número 5 es el que estamos viendo acá, este personaje que también muy ambiguo, ¿cierto? No sabíamos si era hombre o mujer, al final nunca supimos que da lo mismo en realidad, porque lo que hemos contado en las otras sesiones, ¿cierto? Da lo mismo en realidad. Pretendiente, Sí, o sea, tuvo sí. Mm, ahí cierta conexión bastante íntima con Usagi, con Serena, ¿cierto? ¿en serio? En el último arco de Sailor Moon. Así que ella se ganó el corazón del quinto lugar en Japón, de las japonesas, como digo, el 89% de casi puras japonesas. ¿Ya?
cuarto lugar, ¿quién te tinca? ¿Quién crees que fue cuarto lugar? ¿Quién fue cuarto lugar? ¿Quién fue cuarto lugar? Usagi tal vez. No, no es por desmerecer, se me viene como Usagi. ¿Se ve Usagi? ¿Cierto? Como Serena, Serena Tsukino. No está Serena Tsukino dentro de los top número 5. Sino que el número 4 está algo muy parecido, ¿eh? Minako Aino, ¿cierto? La Sailor B, alter ego de Sailor B. Alter ego de Sailor B. ¿Ya? Así que popularla, nuestra blonda, que además ella fue como la inspiración de la creación de Sailor Moon, de hecho. O sea, este fue como el primer manga relacionado con Sailor Moon de estas heroínas por la Naoko Takeuchi, ¿no? Número 3 fue una sorpresa. Fue una sorpresa. O sea, yo encuentro que está como... ¿cómo podría decirlo? Puede ser como un poquito de los sellos de los nuevos tiempos. Porque, bueno, uno puede pensar que las chicas japonesas tienen que ser de tal tipo, o quizás como ideando este prototipo noventero de la mujer, pero al contrario, las chicas son mucho más poderosas ahora. Así que Haruka Tenno tomó el número 3, la Sailor Uranus. Sailor Uranus, ¿no? Wow, wow. Que de hecho, obviamente, Me encanta, me encanta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, qué llamativo en realidad. Por el tema de la ruptura de estereotipo y todo eso, qué llamativo en realidad que ella esté en tercer lugar, pero te aseguro que se lo merece, me encanta. Me encanta. Bueno, aquí igual cambiaron un poquito, modificaron algunos diálogos, como que suavizaron, ¿cierto? Un poquito entre la relación que tenía con Michiro, que tampoco sabía, en realidad, uno nunca tampoco sabía qué relación tenían entre ellas, porque como siempre mantenía esto como un poquito en secreto, ¿cierto? Y tampoco nadie se lo cuestionaba, era algo como súper normal, ¿ya? Número 2. De hecho, siempre está como la pregunta. Ay, no, siempre está como la pregunta. Me pasa mucho como de a la gente en los cursos que realizan las charlas. Siempre es como, ¿ustedes se dieron cuenta cuando vieron por primera vez? O sea, cuando fue la ola de los 90 y la mayoría estaba pequeña, como, ¿se dieron cuenta de esto? Y como que la mayoría, claro, no sabía, se veía nomás y se absorbía, era como, pero claro, después cuando se ve de nuevo, ya en la adultez podríamos decir, o cuando se está más grande, no necesariamente en la adultez, pero ahí una se da cuenta, o sea, aquí pasaba algo, había algo que no vimos. Claro, es algo que pasó muy por encima. Pero en realidad como... Por así decirlo, dentro de la obra en sí, era como súper sutil, era muy sutil y de hecho como que tampoco era un tema, así, no era un tema de empoderamiento, no, era simplemente cosas que pasaban por la vida, así como que no se dio tanta atención como uno podría haber pensado. Como dijimos en podcast anteriores, es algo muy japonés en realidad, así que no era como... Claro, algo de la vida normal. La vida normal. Aquí a nosotros nos chocó mucho, así como, wow. Pero en los años 95, saliendo de dictadura, que nos muestren una imagen así, es como, fuerte. Claro. Ahí llegó toda nuestra Vietnam, que sí. Número 2, ¿quién está acá? La heroína. Sailor Moon, ¿cierto? Pero obviamente como heroína, como Sailor Moon. No Usagi, sino que la heroína Sailor Moon. ¿Ya? Muy querida, ¿cierto? Por supuesto, al menos acá. Yo creo que aquí en Sudamérica debe ser probablemente más popular. No sé. Yo me atrevería a decirlo. ¿Quién es la más popular? Yo creo que quiero. Puede ser Sailor Moon. Puede ser Sailor Moon. Como con esta personalidad un poquito... ¿Sabes qué? Podríamos... A raíz de esto podríamos hacer una encuesta. Se podría hacer una encuesta si a la gente que sigue la japonés. Así como aprovechando esta noticia, porque yo creo que es un anime que marcó la infancia de muchas personas, entonces en realidad no estaría mal saber como qué pasa aquí, en la gente que nos sigue, que sigue la página, las noticias, qué sé yo. Sería buena idea como para saber, a ver si hay alguna diferencia como con el top japonés, ¿qué te parece? Yo creo que sí, yo me atrevería a decir en realidad que aquí, al menos en Latinoamérica, le gusta más la gente que sea más con esa idea de ¿cómo se llama? Más abierta, más expresiva, justamente como no sé, como una especie de antihéroe igual, como que no era así como el prototipo de mujer aguerrida que iba a pelear, sino que era simplemente una simple niña, dice acá.
No sé cómo ando viendo Ay, por acá esto, no avisa dice. que aunque ando en secundario estoy emitiendo también. ¡Uy, cómo estás, Pato-san! Pato-san. Sugoi, de todas formas ahí, avísanos. Estamos aquí hablando solo de Sailor Moon. ¿Cuál era tu Sailor Moon favorita? Perdón, su Sailor Scout favorita, Pato-san. Ahí coméntanos y nosotros vamos a estar revisando. ¿Bien? Ahora bien, número uno. ¿Quién será el número uno Oh, para ti dentro de toda la gama de personajes que tenemos? mm, dentro de toda la gama de personajes que tenemos. Ay, me pillaste. Diría que Sailor Urano a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho Sí, Sailor Urano. claro, sí, claro. Me gustaba mucho, sí. Efectivamente, Sailor ¡Wow! Lo dije. Urano, Sailor Urano. Qué No sé. impresionante. O sea, Oye, pasamos de un pero personaje de Emi a Sailor Urano. ¡Wow! Cuéntame. wow, los cambios. Pero qué llamativo que haya sido elegida como en su versión de Sailor y en su, como su alter ego y ella en su cotidiano vivir. O sea, qué llamativo que haya salido como por dos, por decirlo de alguna manera. O sea, sí, es cierto. Es como. Si lo piensas bien, igual es como que ella es la heroína, ¿cierto? Ella es como que sigue como el prototipo de una mujer que lucha, una mujer que tiene convicciones, ella, ¿cómo se llama? Es muy segura de sí misma, además. Entonces, y además, aparte de eso, tiene fuerza. Entonces, sí o sí, esto marcaría quizás como las preferencias de los japoneses hoy en día. Aparte de esto, correspondería como al así, los japoneses esto lo llamarían como el kakkoi, ¿cierto? El kakkoi, que alguien que es como cool, que alguien que la hace todas, que la hace todas. Que principalmente kakkoi se lo ocupa para los hombres, bueno, ella es kakkoi totalmente, así 100%. Qué loco esto, porque quedaron afuera muchas personajes interesantes. Igual, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hotaru, quedó en 17, como el Hotaru en sí, ¿cierto? La Mm, Sailor de la Destrucción, que también fue parte muy relevante de la historia de Sailor Moon. ¿Quién más quedó afuera? Bueno, todas son las villanas también. Habían villanas que eran súper emblemáticas y también quedaron todas afuera. La única villana que quedó acá fue Ojo de Pez. No sé si te acuerdas, el trío Amazonas, el que estaba como en un circo, que era azulita. Oye, oye, oye. ¿Te acuerdas, no? Tengo ya sí, 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 la dibujo, es que tengo hace tanto tiempo ya, pero la dibujo, me acuerdo. ¿Cierto? Bueno, ella tomó el lugar número 11 del trío Amazonas en este Mm, ranking. Bueno, entre eso también, a todo esto en este ranking no solamente fueron los personajes, sino también hicieron un ranking sobre las canciones más famosas. Y obviamente ganó el opening mm, de Sailor Moon, el primero, ¿cierto? Moonlight Densetsu. mm, Y en segundo, un tema que me encanta, no sé si lo escuchamos, es Otome no Porisi. Otome no Porisi, que era el segundo ending, creo, que a mí mm. me parece Oye, maravilloso. no Y qué bueno que haya ganado, qué bueno que haya ganado. Y número 3, Moon Revenge, también una canción muy potente como dentro del mundo de Sailor Moon. Así que, ¿qué te parece, mm. Paloma, esta votación? Oye, debo decir que estoy totalmente de acuerdo con los lugares. Igual, por cariño con otros personajes, igual como que me duelen algunos, por ejemplo, que no salga como Sailor Mars, por lo menos en el top 10 o algo así, pero en cuanto a lo que es el primer lugar y a lo que se hizo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece fantástico. ¿Cierto? Súper. Oye, todo esto, ¿por qué Sailor Moon no quedó en el primer puesto? ¿Qué crees tú? Mmm. Nándaro, es una pregunta interesante. Yo creo que se relaciona un poco con lo que tú decías que como quizás hoy en día está predominando más esta como una figura que sea más, no sé si decir más potente, pero una figura que sea como más segura de sí misma o que se muestre, porque yo recuerdo que Haruka era un personaje como súper duro, o sea, no, como que no, era como lo contrario a Serena quizá, que se mostraba como un poco chillona, un poco llorona, igual Serena fue creciendo con el tiempo y fue evolucionando como personaje y todo el tema, pero como desde el principio cuando se muestra a Haruka se ve como una mujer de convicciones bien fuertes, entonces yo creo quizá por eso yo creo que quedó en segundo lugar. Solamente por eso quizás como porque había un cambio de foco. Podría ser. Eso se me ocurre a mí. No sé qué opinas tú. No, efectivamente, o sea, Usagi de hecho ni siquiera aparece dentro de los top 10. Así que así categóricos fueron los japoneses.
Bueno, principalmente, claro, es como lo que tú comentas. Sailor Moon siempre, al menos Usagi, siempre se mostraba como con una actitud súper perezosa, de repente igual un poco egoísta con los sentimientos, Mm, y probablemente eso como que causó cierta distancia, al menos con esta votación. Ya, porque obviamente los japoneses siempre tienen que ser mm, responsables, siempre tienen que trabajar por el grupo, siempre tienen mm, que pensar por los demás, no por uno mismo. Entonces, bueno, ¿quién representa todo esto? Sí o sí la Sailor Uranus, que además se sacrifica así como por todas las demás Sailor. Y es increíble cómo mm, se logró ¿cómo se llama? Se logró como crear este personaje. Así que, gran valor, Sailor mm. Uranus, me encanta a mí también, así que qué bueno que se ganara el puesto. Una pena por la Black Lady, que era mi favorita, pero bueno, son cosas que son Son de la cosas. vida. Esa es la vida. Así es la vida. Así que Sí, bueno. eso pues con respecto a Sailor Moon. ¿Eh? ¿Y qué más tenemos para hoy día, Pablo Mazón? Mm. Hoy día tenemos un tema, yo creo que bastante interesante, un poquito de todo como siempre, pero vamos a hablar básicamente de las relaciones entre Japón y Latinoamérica, que yo creo que a mucha gente le interesa, como el tema de irse a trabajar allá, de cómo funcionan las becas, pero yo creo que deberíamos empezar respondiendo una pregunta que siempre surge, que es como, ¿por qué hay tantas comunidades japonesas aquí en Latinoamérica? Porque igual estamos como lejos, pero se ve que hay un amplio historial de aquí comunidades, de hecho las primeras estuvieron en Brasil, en Perú hay muchas, en Argentina también, acá en Chile, por supuesto, también, y en otros países, pero diría que los focos más grandes son, como en números, son Brasil, Perú, y ahí ya vendría como lo que es Argentina, Chile, Uruguay me parece que también está en la lista, y también como en menor medida está Colombia y todo, pero el foco está como entre Brasil, Perú y bueno, vale hablar de Chile, por supuesto, porque aquí también hay hartas comunidades y herencia Nikkei, que en realidad son los descendientes de japoneses que se quedaron acá en el fondo, que tienen como la herencia. Entonces, yo creo que podríamos empezar respondiendo eso para luego ir como contando algunas anécdotas históricas también que tenemos aquí con Oriel de estas relaciones en realidad y terminar como en el tema de las becas para la gente que a lo mejor quiere postular, quiere saber cómo irse y también comentar un poquito como sobre los mitos, o sea, si no sé japonés no me puedo ir, o necesito hablar japonés perfectamente para eso, o necesito una visa. Entonces yo creo que podríamos comentar todas esas cositas. ¿Qué te parece? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Oye, todo esto cabe acotar también que aquí en Sudamérica está la colonia más grande de japoneses de todo el mundo, que específicamente está en Brasil, por si acaso. Así que para que noten también, o sea, uno De puede hecho. pensar, no sé, Estados Unidos, una cultura súper ahí, ¿cómo se llama? Diversa, donde podría haber quizá una gran cantidad, pero no hay tanto como en Brasil. Así que un dato para que ustedes lo noten ahí. Entonces, empecemos Paloma Sandozo. Bien, vamos a empezar como por el tema de las migraciones. En realidad, contarle a la gente un poquito que eh, cuando empieza la etapa de modernización en Japón, eso como por, a ver, siempre se me van los años, pero por el 1860, por ahí, ya Japón se retoma contacto con Occidente, ahí de mitad, medio ideológico, medio político, pero empieza su modernización y Japón empieza como a mandar gente a estudiar hacia afuera. Y cuando digo hacia afuera, gente a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, o sea, en realidad Japón le pagaba el pasaje a las personas, le daba el pasaporte para que se fueran, en el fondo, y pudieran aprender cosas nuevas de Occidente y luego reintegrarse a Japón con esos nuevos conocimientos y tratar de modernizar el país, de impulsarlo más hacia adelante y todo el tema. Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente los primeros focos fueron Europa, después Estados Unidos, Canadá. Ya eso más o menos entre el 1880, 1900, por ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? En Estados Unidos y en Canadá empieza a haber un sentimiento anti-japonés. ¿Se te ocurre más o menos por qué podría ser ese sentimiento anti-japonés? Segunda Guerra Mundial. O quizás. Más o menos, bueno, todavía estábamos como lejos de la Segunda Guerra, Mm, 1900, pero había como un tema, es que Japón estaba como ya forjando como un carácter un poquito más imperialista, como más de sí, sí, cultura sí. militar, más nacionalista, entonces como que igual Estados Unidos, Canadá están como, ¿sabéis qué? Japón está como que está amenazando, como que se va a tirar en Claro. algún momento. Efectivamente, Entonces esto, igual esto, hubo esto, como... esto como que se encuadra un poco como el inicio de la época Meiji, ¿cierto? Sí, exacto, la Ah, restauración Meiji, por esa misma razón, claro, ahí está el porqué. justamente.
Claro, ahí voy a comentar rápido, no lo dije, se me fue, pero la restauración Meiji es precisamente cuando Japón empieza a modernizarse y termina por el 1912, por si alguien quiere el añito, pero es como, son como, ¿cuántos eran? Como unos 30 años en donde Japón como que se acelera, porque Japón había estado cerradito a Occidente, entonces no conocía como, bueno, no es que no lo conociera, pero no tenía las tecnologías del ferrocarril, estaba atrasado en leyes, forma de gobierno, no tenían una constitución, o sea, ellos tenían un gobierno militar de samuráis y de pronto se abren y dicen, no, tenemos que modernizarnos, tener milicia y qué sé yo. Entonces, esa modernización abrupta como que lleva a Japón como a la modernización extrema, diría yo. De hecho, fue así como muy, muy, muy rápida. Entonces, claro, cuando Japón empieza a agarrar este gusto como de, como nos están amenazando los países de afuera, porque Rusia y otras potencias que estaban por ahí querían como meterse a Japón y Japón decía, no, 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 tenemos que estar preparados para lo que pudiera venir. Entonces ahí como que aparece este sentimiento nacionalista. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso? Obviamente con este sentimiento como anti-japonés que se forjó en Estados Unidos y en Canadá. No va a un tema de persecución, no, no vayan a pensar mal, pero sí había como reticencia. Entonces ahí Japón dice, bueno, ¿y si vamos a Latinoamérica? Porque ahí parece que podemos hacerlo. Y en su defecto se dieron cuenta porque en cuánto fue como por 1910 Japón manda un barquito hacia Brasil con muchos y muchas japonesas. Entonces ahí como que empieza el tema. Y bueno, no fue solamente con Brasil, sino que con varios países de Latinoamérica, como que Japón se da cuenta que aquí podían llegar en el fondo. Entonces ahí lo que tú estás mostrando es un museo de la migración de Japón hacia Latinoamérica, que está en Yokohama. Existe un museo que muestra como todo este proceso de la gente que llegó. Ahí está en Yokohama, como, y ese es precisamente uno de los barquitos que se envió para acá, con japoneses y japonesas. Bueno, Wow. y eso sería igual para esos años Japón ya tenía relaciones y tratados comerciales, tenía buenas relaciones con Brasil, con Perú, con Chile incluso. De hecho aquí no sé si puedo contar una anécdota que es como bastante, bastante cómica diría yo en realidad. No, no sé si cómica, pero llama mucho la atención. ¿Sí? Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Oye, todos están haciendo muchas gracias. Pato Sana está haciendo una raid aquí. 16 personas se van a poder hacer, así que vamos a estar conversando. Ya, así que ustedes, por supuesto, opinen, comenten lo que quieran. Nosotros vamos a estar respondiendo sus duditas. Ya. Rápidamente esta anécdota. Resulta que, no sé si tienen la foto del otro barquito por ahí. A ver, otro Está barquito. Siguiente, por ahí, vamos, no sé vamos a si ver. está hacia adelante, Vamos a hacia ver, otro atrás. barquito, otro barquito, otro barquito. Uy, no tengo más. Ah, sí, tengo dos barquitos. Sí, vamos a ver, dos barquitos. Están. ¿Sí? Ah, Este ya, barquito. genial, genial. Por mientras voy a... Bien. Yay, bueno. Lo que ustedes están viendo en pantalla no es nada más ni nada menos que la Esmeralda 3, que es un barquito que hasta el día de hoy hace como un recorrido y es como súper importante en Japón. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con Japón? Resulta que cuando Japón va a la guerra contra Rusia, Japón ya tenía buenas relaciones con Chile y Chile tenía un desarrollo de la armada mucho más adelantada de lo que tenía Japón para esos años. O sea, imagínate en el 1900 que Chile ya tuviera una armada mejor de la que existía en Japón. Entonces Chile, en uno de tantos tratados, le regala este barquito, la Esmeralda 3, se la regala y le dice a Japón, esto es por las relaciones o qué sé yo. Y Japón dice, ah, ya, nos quedamos con el barquito. Bueno, el barquito llegó a Japón y todo el tema. Y resulta que cuando Japón va a la guerra contra Rusia, ocupan ese barquito y en una de las tantas batallas que se produjo en ese conflicto, Japón gana gracias al barquito chileno. Entonces, Wow. por eso hoy en día es un barquito como muy recordado, muy apreciado, y por eso Japón también tiene como en recuerdo, ¿verdad? Como gracias a ese barquito que nos regaló Chile, pudimos ganar una batalla. Y de hecho, Japón le ganó a Rusia en la guerra también, entonces como, el barquito chileno. Yo de esto me enteré, fui a una charla hace un día en la tarde que había una charla gratuita de, no me acuerdo de qué era, pero de Japón, y ahí lo contaron y la verdad es que yo quedé así como impactadísima y dije, mira, y pensar que un barquito chileno estuvo ahí contra Rusia, Y le muy, ganó muy a los rusos, interesante, ¿qué te parece? imagínate. Wow, 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 wow. Qué loco esto, qué loco, qué loco esto. Oye, pero también se deben ver más esas relaciones también con Latinoamérica en realidad, por justamente lo que te comentaba anteriormente, el tema de la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando Japón mandó esto, hizo un ataque a Pearl Harbor, ¿cierto? Ahí, ¿adivinen qué? Chile le declaró la guerra a Japón. Chile declaró la guerra a Japón, como por 48 horas.
incluso, Literal, por eso es literalmente, fuera. así, literalmente. Y incluso hasta hubo presos políticos, así como que arrestaron a un japonés, no me Sí, acuerdo en qué localidad, pero estuvo ahí un día al menos encerrado, ¿cierto? De hecho, estuvieron ahí tomando con los mismos gendarmes y al final fue prácticamente un chiste lo que sucedió ahí cuando sucedió este tema de la Segunda Guerra Mundial. Así porque, Segunda Guerra bueno, Mundial. Chile sí o sí tenía que aliarse con Norteamérica por el tema del salitre, Mm, o sea, el salitre tenía que ser parte de claro. este, o sea, hay una cuestión económica en la que había ahí de por medio. Pero bueno, Pero cosas muy locas que pasaron. bueno, es que nadie sabía que la guerra iba a terminar en 1945, así que tampoco, pero claro, ahí se rompieron las relaciones, pero después se retomaron, si en realidad fue como un tema, como, Un no sé, chiste. dejémoslo Un claro, chiste. un chiste, una anécdota de la historia, no pasó más allá tampoco, pero claro, fue como, bueno, cosas que pasan en la historia, Cosa que ¿no? pasa. Ustedes sabían, ¿no? Toda la gente que está ahí viendo, ustedes sabían que Chile le declaró la guerra a Japón, así, pero absoluto, incluso usaron los diarios y todo de la época, fue impresionante. Mm. Y bueno, como contaba también aquí Paloma San, también que Chile le prestó un barquito, en realidad le regaló un barquito a Japón y con ello le ganó una guerra a Rusia. Yo lo sabía, wow. Impresionante, impresionante. Bueno, esas cosas que pasaban así como en el siglo pasado. Y bueno, ¿qué pasó además aparte de esto, cierto? Ya Japón, bueno, hubo la guerra, perdió, ¿cierto? O sea, agachó el moño. ¿Y qué sucedió Mm. después? Vamos más. Bueno, y ya después del 45, porque obviamente las migraciones pararon en esos años por temas de la guerra, la verdad, y se retomaron como, no diría problema, yo creo que pero de 1945 hacia adelante se empezaron a retomar. Y por supuesto, como digo, ya Japón tenía relaciones diplomáticas con varios países, ya Brasil, Perú, Chile, qué sé yo. Entonces, en el fondo se retomaron esas relaciones y también se empezaron a hacer mucho más tratados. Por ejemplo, Perú tiene ya 120 años de amistad con Japón, al igual que Chile. Chile también tiene 120 años. La comunidad brasileña, japonesa en Brasil es mucho más grande, así que se estima que por lo menos hay como 100.000 descendientes japoneses viviendo, o más de 100.000 aquí en Latinoamérica. Y por supuesto está como el tema de también la contribución de Japón a mejorar la tecnología aquí en varios países en realidad está como mejorar, buscar cambios en el medio ambiente, también en el fondo contribuir. Son relaciones bastante amistosas. Y eso es muy buena noticia para la gente que quiere irse a Japón, porque uno de los requisitos principales para eso, para optar a una beca, para optar a cualquier, digamos, como viaje de estudio, es mucho más fácil para Japón si tú tienes, si el país tiene relaciones con, ¿cuánto se llama? Con algún país de Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras hayan tratados entre Japón y países de Latinoamérica, es mucho más fácil irse para allá. Entonces, de hecho, no sé si no recuerdo bien si esto, pero me parece que para Japón, me parece que no te piden tanto la visa, no la exigen, me parece. No recuerdo si era para Japón o para Corea, Ah, porque aquí efectivamente estoy sí. Si tú vas a mal, Japón, pero si tú vas a Japón no te exigen una visa. De hecho, si tú vas por 3 meses, solamente necesitas como una especie de papel, una waiver visa que es para mostrar en Estados Unidos. Y para claro. Japón tú entras en 3 meses sin ningún problema. Así que, Entonces, para la gente que quiere irse para allá, esta es como súper buena oportunidad, así que revisen los beneficios que tienen en sus países, en sus respectivas, como en las respectivas embajadas de Japón que hay en sus países, porque eso facilita mucho las cosas en realidad para la gente que estamos de este lado del mundo, la verdad. Bueno, hay muchas cosas que yo no sabía cuando me puse a averiguar, de verdad que Japón tiene como las puertas abiertas para Latinoamérica, y es sorprendente, de verdad que sí. y al contrario de lo que se puede pensar, que Japón tiene una Mm, políticas súper cerradas y cierto que sí. Una pregunta parece, siendo latino y teniendo visa americana, debería ser mucho más fácil, ¿o no? mm. ¿Dónde? Dice, siendo Siendo latina y latino teniendo y visa dice, americana, teniendo visa debería americana. ser mucho más fácil. Mm, siendo, mm, en realidad no podría asegurar si es más. Bueno, claro, cuentas con la visa americana, pero simplemente por ser latina y tener la residencia aquí ya tienes la facilidad por el tema de las relaciones. O sea, ahí conviene mucho más, yo creo, desde mi perspectiva, mostrar que tienes como el tema latino de algún país de acá, porque eso te facilita un montón de trámites que no debes hacer. Entonces, yo creo que quedarse con eso sería la mejor opción, al menos para mí. Digo, Exactamente, efectivamente. acá algo les iba a comentar antes de todo esto, pero se me fue. Ah, sí.
Bueno, respecto a como irse a trabajar, irse a estudiar Eso, allá, siempre hay como ciertos mitos. Se dice que es como difícil si no hay dominio del idioma japonés, que ¿cómo funciona eso? Bueno, a grandes rasgos les podemos decir que una de las dificultades que ya se piden años de experiencia, ustedes deben haberlo escuchado, como por ejemplo, ya tienes que tener 10 años de experiencia en algún campo, o sea, no puedes como irte con tu título nomás y allá encontrar trabajo, tienes que tener un papel que diga, tienes tanta experiencia en ese campo. También tienes que tener por lo menos un dominio amplio de la lengua japonesa, ojo, eso es lo que se dice. Pero si no quieres irte, por ejemplo, con tu licenciatura o porque no tienes algún grado, o porque todavía no lo has cursado y quieres irte a la deriva, puedes optar a muchos programas de estudio de lengua japonesa que dan las universidades, que dan las escuelas. Esa es una opción, ¿ya? Si no quieres como trabajar en algo específico. Y hay muchos programas. Ahora, sobre la prueba que se tiene que dar, eso depende de cada centro al que estés postulando. Y ahí te pueden pedir distintos exámenes. ¿Ya? Por ejemplo, está el EJU, que es el examen de admisión para universidades japonesas para estudiantes internacionales, pero ese examen como internacional en realidad no siempre te lo piden. Entonces puede que haya instituciones que te lo piden y hay otras que no. Entonces como bien relativo en caso de que quieras solamente como ir a estudiar, optar un programa como de escuela de aprendizaje de la lengua japonesa, no necesariamente como ir a estudiar. Entonces ahí tienen como un dato. Y respecto a la convalidación, por ejemplo, no es necesario porque en realidad no existe eso como de convalidar carrera o ramos, no existe como ese trámite. Ya lo que tienes que hacer directamente es como postular a un centro, ver qué es lo que te coincide, lo que no te coincide, pero convalidar como el trámite de homologación, como se le conoce, no existe. Entonces al final tienes que revisar como algún programa que te acomode y decir, bueno, yo a este quiero postular y con ese optar y reunir los papeles y todo el tema. O sea, ni borrón y cuenta nueva. Si tengo que estudiar en Japón, tengo que partir de cero. Claro. Wow. ¿Ya? Aquí mira, Riquel Sí. 94 pregunta. Bueno, Argentina también tenía lazos de amistad con Japón, ¿verdad? sí, Argentina también, Argentina también. Sí, voy a nombrar los países de nuevo por si se me quedó uno en el tintero. A ver, Brasil, Perú, Argentina, Chile, que son las que tienen como las comunidades más grandes. México también. No estoy segura. Colombia, que Colombia tiene menor cantidad de población, pero diría que también se puede. Colombia y no recuerdo exactamente como el otro país. Pero Uruguay era el que me faltaba, Uruguay. Y deben quedar otros por ahí. Lo que pasa es que las comunidades más grandes están en los países que ya mencioné, pero eso no quiere decir que no hayan relaciones ni tratados internacionales con otros. Ya estos son como los más conocidos, los que siempre salen. Súper, súper. Oye, ¿y a qué puedo postular? ¿Cómo puedo hacerlo? Eso quizás es lo que están todos esperando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago esos trámites para irme a Japón? Bueno, yo acá puedo hablar de las becas en Chile, como de la embajada de Japón acá en Chile, pero algo que yo les recomiendo siempre, yo creo que también, revisen la página de sus embajadas de sus respectivos países, ya, porque ahí están todos los datos, las convocatorias, probablemente son las mismas, yo creo que probablemente son las mismas becas o parecidas, ya no sé si todos los programas coincidirán o no, pero deben ser más o menos similares. Y luego otro, algo que no sale muy a menudo es el tema de los exámenes. Ya, esto es una experiencia personal, yo traté de hacer los trámites, pero lo hice toda última hora y al final no pude concretar nada. Pero sí recuerdo que mientras estaba haciendo el trámite tuve que descargar una hoja, pero enorme, con una cantidad de exámenes, pero que se los encargó. O sea, era enorme, enorme, enorme. Así que tengan por seguro que si van a postular, aunque sea solo para postular sin haber rendido la prueba, sin haber hecho ningún trámite anterior, les van a pedir sí o sí que se tomen una gran cantidad de exámenes. Así que aseguren de buscar como una posibilidad accesible económicamente, porque de verdad que son muchos, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, a lo que se Todo refiere tipo de aquí a Paloma enfermedades. San, a los exámenes, se refieren a exámenes físicos. O sea, médicos, todos exámenes Ay, no médicos. lo dije, No, perdón. da yo, da yo, da Examen yo. médico, sí, perdón. Ya, por si Después, acaso, o sea, después digo me que disculpo, es claro, pero prácticamente todo el cuerpo. Todo el cuerpo, todo el cuerpo. Hay hace una pregunta más, dice Ricky94, para cualquier rama laboral necesito el japonés, ¿cierto? Por más que vaya aquí a Tokio y maneje el inglés a nivel casi nativo. esa es una buena pregunta. Siempre que ustedes se metan como las páginas de la embajada o los programas de postulación, les va a salir que sí, que tienen que tener como un dominio intermedio, un amplio dominio del japonés. Ahora, ojo, si ustedes van allá buscando trabajo, si cuentan, por ejemplo, con 10 años de experiencia, 5 años de experiencia en un área específica,
y van a postular a un trabajo ya de esa área, probablemente sí les van a pedir eso y sí o sí tienen que cumplirlo, ¿ya? Aunque siempre tienen la salida de optar por un programa como de estudios, entonces ustedes dicen, no manejo tanto la lengua, pero me inscribí en tal programa de estudios y podría ser una salida. Ahora, respecto como a las becas y todo, yo aquí, Oriel, que ha viajado, les puede responder mejor que yo como sobre el tema del idioma, pero hasta donde yo tengo entendido, tú sí tienes que tener cercanía con el idioma, pero no necesariamente hablarlo fluidamente, porque siempre que postulas o te vas como por alguna beca o por algún programa, te van a dar la opción de un estudio y te van a hacer el acompañamiento, así que puede ser un poquito difícil adaptarse. O sea, imagínense clases en la universidad o hacer un pregrado, un posgrado con clases en japonés, pero siempre está incluido como en el paquete un periodo de estudio de la lengua. Entonces, tampoco es que te dejen a la deriva, así como, no es que tú tengas que tener, por ejemplo, el nivel más avanzado, pero si pueden ir estudiando a un nivel intermedio o un intermedio básico, con eso podrían defenderse y complementarlo como con los estudios. Les va a costar un poquito, pero yo lo he escuchado de gente que se ha ido para allá, de compañeros de la universidad, incluso de profesores que se han ido, que su experiencia ha sido como, claro, un poco, no sé si tormentosa, pero les ha costado un poco, pero después se logra porque te hacen el acompañamiento. Así que siempre que lean eso como de tienes que saber japonés al 100%, no es necesariamente eso. Y con el inglés, ojo, el inglés sirve, pero no les va a salvar la vida, ¿ya? Traten siempre, el inglés es un idioma súper útil, pero traten siempre de perfeccionar el japonés porque les aseguro también que en Japón no se maneja tanto el inglés. Aquí Oriel puede compartir quizás un poco más, esa información la puede complementar mejor que yo. Oh, sí, efectivamente, es muy, muy necesario. De hecho, en todos los programas que te pidan, en la entrevista de trabajo, perdón, la entrevista que tiene que hacer con distintas instituciones, va a ser 100% en inglés. Así que tiene que ser prácticamente obligatorio. De hecho, también incluso algunos programas te piden tener algún tipo de examen de inglés rendido. Entonces, ahí depende mucho de lo que ustedes quieran hacer allá. De hecho, voy a entrar algo después con respecto cuando hablemos al otro tema ya cuando hablemos ya de las becas en sí, ¿cierto? Ahí voy a comentarle algo también con respecto al inglés. Así que coméntame para lo más sano, algo con respecto a las becas, ¿cierto? De la embajada en sí. ¿Cuáles son los tipos de becas que hay? Que nosotros podemos decir, ya, voy a embajada y quiero tal beca, postular tal beca. Ya, voy a ir por las que están acá en Chile, tú tienes otra información sobre otras, ¿ya? Pero insisto, los programas deben ser similares, deberían ser similares, ¿ya? Y estos no son los únicos, ojo, revisen la página de sus embajadas, yo tomé las más generales, pero hay un montón, ¿ya? No hubiéramos terminado nunca con el tema de las becas, así que por eso tomé como las generales. Está la Monbu Kagakusho, siempre me cuesta decirlo, ya, esta es pero la beca por excelencia, o sea, esta beca te cubre absolutamente todo, son 5 años de estudio y bueno, siempre sale lo mismo, en todo es como dominio del inglés, dominio del japonés, ya, y bueno, ahí tú optas por un programa de las universidades. Ahora, ves si puedes convalidar algún ramo. Yo he tenido gente en la carrera que se ha ido y como que convalida un poquito por el tema de que estamos estudiando japonés, inglés y traducción, entonces por ahí se puede, pero ojo, no se convalidan todos los ramos, igual es como un borrón y cuenta nueva, hay como algunas cosas que puedes saltarte y qué sé yo, pero no piensen jamás que van a convalidar absolutamente todo, imposible. ¿Me haces como la... Déjenme... está la de pregrado. La de pregrado obviamente es para la gente que está cursando en la universidad también. Es un poquito más breve, ¿ya? Y también tiene que ver con elegir ¿cuánto se llama? Algún programa de una universidad. Básicamente todas son así. La única que es un poco diferente es la de posgrado, porque para la de posgrado se supone que tú ya has terminado tus estudios y por supuesto por eso vas a hacer como una propuesta de investigación. Entonces ahí si haces la propuesta y te logras ganar la beca, vas a tener un japonés, una japonesa, o sea, vas a tener un tutor que va a guiar tu investigación y te va a dar la posibilidad de cursar estudios de posgrado allá. O sea, tú te puedes ir por el tiempo que te da la beca, que es más o menos un año, pero si logras conseguir como el seguimiento y quedarte con el tutor, la tutora, puedes optar a estudios de posgrado y quedarte más tiempo allá. Entonces, es como súper bueno para la gente que le gusta la investigación. También está la beca para profesores, que esa también es bastante buena, pero el problema es que te pide 5 años de experiencia como profesor, como profesora en educación básica o en educación media. O sea, ya tienes que tener 5 años de experiencia ejerciendo tu profesión en tu respectivo país. Entonces, luego de eso, puedes irte y optar también por algún programa.
y te da un acompañamiento de 6 meses para aprender el idioma y 1 año de especialización en lo que tú hayas escogido. O sea, ahí tienes como libertad. Los otros programas, tanto los de pregrado, los de posgrado y la Monbu Kagakusho, también tienen acompañamiento. Ojo, siempre, 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 siempre. El tiempo varía, ya varía, pero me parece que las de, si no me recuerdo, las de posgrado, sí, las de posgrado tienen un periodo de acompañamiento sobre la lengua mucho más largo, ya, pero siempre están en el paquete, siempre, siempre, siempre. Y también hay otra que es para estudiantes universitarios de japonés, no necesariamente para personas que están estudiando una carrera que tenga que ver con japonés o que esté, sino para estudiantes universitarios, podríamos dejarlo así. Si tienes cercanía con el idioma, mucho mejor. Ya, si tienes cercanía con el idioma, por supuesto que sí. Y esta es para gente de 17 a 29 años. Y te dan 10 meses de especialización en el idioma o de un curso de cultura japonesa de lo que tú hayas elegido. Ya, esto es a grandes rasgos, pero si ustedes revisan, por lo general, cuando ustedes bajan la información, la pauta de la beca a la cual quieren postular, les va a salir absolutamente todos los programas, toda la información, y de verdad que es un listado enorme. Yo lo he visto y es muy, muy, muy grande. Y tú dices, ¿por dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? No vayan a pensar que es tan limitado ni tan chiquitito como se lo estoy contando acá. Y acá es acotado por efectos del tiempo, pero ahí pueden meterse y buscar como el área que les acomode. Por lo general, las postulaciones para todas estas becas son como entre enero, febrero y junio y julio. Casi siempre son por ahí. Varían un poquito, pero casi siempre son por ahí. Y esa sería como la información. No sé si tienen más preguntas, me las van haciendo porque igual tengo un poquito de información más específica, pero cuando vayan saliendo, y así le doy el paso a Ariel, que tiene como otra información también que les puede ser de mucha, mucha ayuda. Otra información. Bueno, con respecto a otra cosita, ¿cierto? No estaba con habíamos hablado de esto, pero vamos a ver, sí, igual se puede. Siempre hablamos de los barquitos, hablamos de... Aquí se ve algo en un edificio, pero esto quería comentar. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta organización que se llama JICA o JICA. ¿Cierto? Que esto está a lo largo de toda Latinoamérica. ¿Ya? ¿Qué es JICA o qué es la JICA? Es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Les comento que esta organización se creó a partir del Plan Columbus, el Plan Columbus, ¿cierto? ¿Qué fue el Plan Columbus? Esto fue alrededor de 1940 y tanto, 46 creo, que, bueno, un hindú así primero quiso tener una idea de tratar de detener el comunismo en Asia. Entonces dijo, bueno, juntemos a todos los países que tengan que ver con Asia para un poquito trabajar en contra como de este movimiento que venía pegando muy fuerte. Bueno, y a la vez, ¿cierto? Que tenían como esa idea original, lo que después pensaron y que reformularon como esta idea de generar una especie de conexión de relaciones internacionales y de cooperación internacional. Y así fue como nació este JICA originalmente, que es parte, bueno, fue originalmente parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Sin embargo, esto fue mutando y en el año 2003 se convierte en un organismo independiente del ministerio, sin embargo, parte igual aún así del gobierno de Japón. ¿Y qué es lo que hace esto? Básicamente, tiene tres ejes que son principalmente la cooperación técnica, generar ayudas a otros países y también ofrecer préstamos a concesión, ¿cierto? Y ellos básicamente se enfocan con países que estén en vías de desarrollo. O sea que prácticamente toda Latinoamérica está como asesorado o ayudado un poquito por la JICA. ¿Ya? Así que no sé si lo conocías tú, ¿habías escuchado hablar de esto, Paloma San? Sí, le había escuchado, pero no sabía mayor información. Le había escuchado, pero como en profundidad no sabía en qué consistía. Bueno, entonces, la JICA actualmente está acá en Chile, ¿cierto? Oficialmente como una oficina. Y ellos también prestan tipos de ayuda, como por ejemplo, ¿cierto? Aquí tengo una lista más o menos. Por ejemplo, hay programas del estilo de empoderamiento económico de mujeres a través de negocios, programa especial para SICA. Ya que son de repente programas muy cortitos, pero aún así envían a gente desde acá profesional para que pueda hacer ciertos cursitos, microcursos, y después volver a su país. Ya con la idea en el fondo de generar este como intercambio cultural y a la vez hacían darle ciertas herramientas para que puedan ir mejorando en el, ¿cómo se llama?, en el desarrollo de cada país. Lo que sí,
JICA trabaja 100% con instituciones, no trabaja con personas naturales, a excepción de actualmente descendientes japoneses. Y creo que este año que fue hicieron alguna convocatoria que tenía que ver con personas naturales, pero hay que estar muy bien atento con respecto a lo que están ofreciendo estos cursos, ¿ya? Esta organización. ¿Qué cursos más podemos acá? Bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, cursos de agronegocio y agroturismo, estrategias de mercadeo orientada a promoción de exportación, o sea, cosas muy, muy, muy interesantes. Y como les comentaba anteriormente, sí o sí, JICA necesita un nivel muy, muy alto de inglés. Es más, tanto así que becas se pierden efectivamente por no tener el nivel de inglés que se solicita. Así Wow. que la gente que quiera de repente postular o ser así como generar alguna gestión con, no sé, algún organismo generalmente gubernamental, puede tomar estos cursos de JICA porque no solamente son para ir a tomar becas, sino que también lo que pueden hacer, lo que hacen también los japoneses es enviar voluntarios a ciertas organizaciones para que pueda también ayudarlos dentro del contexto. Por ejemplo, yo conocí varios voluntarios que trabajan en AgroSuper, ¿cierto? En ciertas empresas privadas también, ¿cierto? Para un poquito ayudarme con el tema de gestión. ¿Dónde más también vi? Por supuesto, en colegios, en hospitales, habían también voluntarios de JICA, que en el fondo son gente japonesa que dicen voy a postular una beca de voluntariado y bueno, desde allá, ¿cierto? Lo envían a cualquier parte del mundo con el propósito de ir mejorando ciertos entornos latinoamericanos. Son en realidad no latinoamericanos, sino que de todo el mundo. ¿Ya? Así que básicamente eso, por su caso, ustedes también pueden tomarlos y como les comentaba, bueno, yo de hecho tengo una experiencia muy cercana con respecto a JICA. Yo trabajé ahí por un par de meses, Wow. y bueno, primero quería comentarles que el trabajo que hacen es impresionante. O sea, desde acá llevaron a gente relacionada con el adulto mayor, se la llevaron a Japón y cuando llegaron allá, toda esta gente quedó tan impactada con toda la idea, como con cómo funcionaba el sistema de ayuda al adulto mayor, que después cuando llegaron a Chile, ellos mismos pudieron generar ideas. Por ejemplo, hicieron una especie de centro para adulto mayor, estamos hablando de casi 10 años atrás, más o menos, en donde crearon todos los espacios modificados con el propósito de que sean muy amigables para las personas mayores. Por ejemplo, la gente que estaba con silla de ruedas hicieron de repente unas mesas que venían con unos entresacados con la idea de que pudiera calzar bien con la silla de ruedas. Entonces, de verdad, esto puede provocar un cambio, pero rotundo en el entorno que nosotros vivimos en el día a día. Y aparte de eso, conozco la otra contraparte también, donde yo ayudé a una alumna de aquí también de habla japonés, en donde, ¿cómo se llama? Ella postuló por ser descendiente de japonés por Nikkei a un programa de posgrado en la universidad, ¿cierto? Está estudiando odontología, así que ojalá que algún día, yo creo que sí, a lo mejor venga a conversar con nosotros con respecto a su experiencia. De hecho, ella es muy chilena, o sea, no tiene nada japonés, se fue con cero japonés, con algún japonés que nosotros le enseñamos acá, pero que obviamente nunca es suficiente, estudiando, ¿cuánto? 3 meses. Ariel, Ahí. perdón, da un segundito para responderle aquí a Ricky94 que pregunta si esto queda grabado porque se tiene que ir. Y sí, están todos los capítulos del podcast, están grabados y están en el canal de YouTube de Hola Japonés, así que ahí queda todito para que lo puedan ver los otros y obviamente también terminar de ver este. Así que eso no, solo quería responder el comentario. Arigatou más, así que no, me cuídese mucho. Y claro, efectivamente ella también, de hecho, fue a su casa a verla allá en Japón, está viendo en Niigata. Y bueno, ha sido una experiencia para ella maravillosa, así como de conectarse con sus raíces y a la vez aprender algo que ella es, bueno, maestra, que es dentista, entonces ir perfeccionando ¿cómo se llama? Su especialidad es algo muy, muy, muy positivo. ¿Ya? Así que ella de hecho también fue así, una expectativa, dijo, ya voy a tratar de postular y funcionó. Así que las oportunidades están. ¿Eh? Las oportunidades están. Sí. Aquí igual puedo contar algo como para la gente que quiere irse como, bueno, acá esto llama de la experiencia como de Chile, en realidad experiencia personal de lo que me ha tocado ver en la carrera, pero ojo ustedes en sus países, donde sea que nos estén viendo, siempre háganlo. Lo que más se nos dice siempre es como postulen, porque todos los años se pierden las becas. Ya acá en Chile, en la embajada se pierden becas. Por ejemplo, el año pasado nadie postuló. Bueno, debido al contexto, igual estaba como un poco más difícil como el tema, ¿verdad? Nadie sabía lo que pasó, pero
bueno, eventualmente se podrá retomar o eso se espera. De todas maneras, postulen, porque siempre se pierden. Entonces, a veces lo que se evalúa no es, por ejemplo, en el caso de las becas, es como el manejo del idioma en la entrevista, o como, bueno, se evalúa un poco, pero también es como 50 y 50, es como un poquito el idioma, pero también las ganas que tienes de irte, la manera en que responda. Entonces, no todo es el idioma. Entonces, pónganle como harto, como se dice, harto esfuerzo y en realidad no digan no, si no voy a quedar como atrévanse porque de verdad se pueden sorprender de que en realidad se lo pueden ganar. Y el otro consejo es que siempre las becas, por lo menos, traen un acompañamiento económico de mantención por el periodo en el que tú te vas, por supuesto que sí. Por ejemplo, está la Mombu Kagakusho que te cubre 5 años y suena maravilloso y todo, pero siempre me han llegado como rumores de que pese a que te den como acompañamiento económico, siempre irse con ahorros porque es un acompañamiento económico que obviamente sirve bastante, pero a veces tienes que andar muy justo, entonces siempre llévense una reserva de dinero como para protegerse ante cualquier eventualidad en el fondo. A veces como comentarios que me han llegado de gente que se ha ido en realidad. Oye, de hecho, aquí tengo un dato por si Que, acaso, que cuántos más o menos son los gastos que se realizan en un estudiante extranjero en Japón. Es alrededor de $781 mensuales, por si acaso. O sea, los gastos igual son muy altos. Recuerden que Japón es un país muy, muy caro, por si acaso. Así que tengan ojo con eso y muy buen el consejo que dio aquí Paloma-san. Lleven sus ahorros, junten dinero y, bueno, no pasen penurias. Tienen alguna experiencia tan bonita. ¿Eh? Así que bien, pues Paloma-san, algo más que acotar. me parece que no, me parece que no hay como más que acotar respecto a este tema, más que ser como, quiero ser bastante insistente, como métanse en las embajadas, busquen los programas, revísenlo y postulen, siempre postulen, siempre. Así Sí. que eso, ese es como mi consejo y lo último que podría decir como de toda esta información. Bueno, en todo caso, esto un poquito está dentro de nuestro margen de filosofía, ¿cierto? Que es, traten ustedes de estudiar, traten de dar lo mejor. ¿Para qué? Para que se vayan a Japón o se vayan a cualquier país y después vuelvan a su país de origen y tengan una mejor vida para ustedes y para todos los demás. Nosotros, o sea, nosotros somos, como siempre he dicho a todos ustedes, yo solamente tengo el idioma, les entrego el idioma, pero ustedes son los que son ingenieros, publicistas, diseñadores. Tienen todo el poder para poder cambiar aquí el mundo nomás, pero solamente con un poquito de empuje yo creo que pueden lograr todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Así que bueno, Paloma-san, ¿cierto? Ya Totalmente. queda poquito tiempo, ya se nos acaba nuestro Japan Pop de este año. Así que agradecemos a todos los que ustedes vinieron, ¿cierto? ¡Wow! Aquí a los chicos, ¿cierto? A Pato Villarán que trajo a toda la cantidad y el raid de las personas que nos están viendo. Les comentamos también que todo esto que ha grabado está en nuestro canal de YouTube, Hola Japonés. Está en nuestras páginas también, en nuestras redes, hola japonés, para que puedan visitarnos, comentarnos sobre todo. Queremos saber qué ustedes opinan de lo que estamos haciendo y también si quieren oír algún tema en específico del cual podemos investigar. Así que estamos muy atentos a eso, ¿no es cierto, Manu? Sí, por supuesto. Cualquier idea, cualquier tema que ustedes quieran. A mí me encanta investigar, sobre todo si es Japón, bueno, así en general ya a estas alturas, pero eh, me encanta. Así que cualquier temite, cualquier cosa que ustedes quieran, en realidad publíquenlo, coméntenlo por ahí, no sé, para tener como nuevas ideas y volver con una segunda temporada que en realidad a mí personalmente me encantaría porque encuentro que son espacios como muy bonitos y sobre todo que ahora se están dando y en realidad son bien chiquititos, no hay muchos lugares donde se hable tanto como de Japón, es como bien cerradito, siempre nos encontramos como con los mismos sitios, entonces en realidad es entretenido innovar y traer un poco más de información, de cosas nuevas que les guste a la gente. Así que eso sería mi mensaje. ¡Uy, me dio penita! Me dio mucha penita. Ya, pero ojalá que esto no acabe. Ya, esto depende todo de ustedes, por supuesto. Ahí nos piden entre las redes sociales ya. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todos los que nos vieron anteriormente también. Nos estamos viendo, ojalá, muy pronto, pero igual les dedicamos que, o por ahora, ¿cierto? Que se cuiden mucho, sobre todo esta fiesta. No sabemos cómo está la condición del corona ahora, pero de verdad queremos verlos nuevamente. Así que pásenlo muy lindo en las fiestas y nos vemos quizás cuando. Lo estaremos avisando, ¿no? Cuídense mucho y felices fiestas, que lo pasen bien dentro de todo. Así que eso, que de verdad lo pasen muy bien. そうですね。皆さん、それで、これで
Orimashon, ¿eh? Terminamos entonces. Muchas gracias a todos. Cuídense y estén muy, muy bien. Sayonara. Bye, bye.